Hola a todos ustedes y hola Laurita. La padre, ¿cómo está hoy? Súper feliz, emocionado de nuestro programa de Bitácora, segunda temporada y el programa número 7, séptimo 7, episodio. séptimo episodio. Y pues bueno, seguimos con todos nuestros temas de servicio, de información, mejorando la calidad de vida, especialmente de nosotros los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Y queremos saludar a toda la comunidad latina, a todos los hispanos, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todos los lugares del mundo, en ese proceso migratorio que hacemos muchos de nosotros, salir de nuestro país, salir de nuestra ciudad. Y pues en línea con lo que hemos venido desarrollando en todos nuestros programas anteriores, el reto es que cada invitado está mejor del anterior. Sin desmejorar los anteriores, sin Porque desmejorar todos los los temas anteriores, son de interés, pero son muy pero hoy tenemos una profundos. invitada de lujo. Así es. Y de verdad una bendición, un privilegio, un honor tener a la invitada de hoy. La invitada de hoy es de la tierrita, entonces es un orgullo porque Orgullo. tenemos una invitada colombiana que es un reflejo también de que efectivamente este también es el país de los sueños, que aquí también se puede crear compañía, que se puede cumplir los sueños y las metas con las que uno llega. Y lo mejor, cumplir sueños, cumplir metas, sirviendo a los demás. Así es. Pues, taratatán, tatán. Con nosotros está hoy Milena Portillo. Milena Portillo, abogada. Muchísimas gracias por esta invitación. Qué gusto estar acá con ustedes. ¿Quién es Milena? Bueno, soy de Santa Marta, colombiana, como lo decía Laurita. Estoy casada, mi esposo Javier, tengo 3 niños, Rafael, Santiago y Cristina. Toda mi familia continúa, aparte de mi familia inmediata, en Colombia y estamos aquí con Javier y los niños. O sea, papá, mamá, hermanos están en Colombia. Correcto. Uh-huh. ¿Y hace cuántos años están acá, Milena? Puedo decir que estoy más tiempo ya aquí en Estados Unidos que en Colombia. Ya son 23 años aquí. Wow. Y el acento samario no se ha perdido. De vez en cuando se ve. Pero cuando estudié en la universidad, y eso va un poquito ya a mi, todo el currículum que tengo, estudié en Bogotá la mitad de mi carrera en la Sergio Arboleda, y creo que como siendo de Santa Marta, mi acento empezó a neutralizarse un poco. Entonces no tengo ese acento tan marcado costeño, y ahora con 23 años acá, pues tampoco, ya lo he perdido un poquito, pero eso sí, 3 días en Santa Marta y vuelve y se me te pega. recupera. Así es. Con el inglés costeño. El inglés costeño. Sí. Milena, ¿qué profesión tiene? ¿Qué hace su merced aquí en estos 23 años en Estados Unidos? ¿Qué ha hecho y qué hace y qué va a hacer? Bueno, soy abogada titulada en Colombia y llegué a los Estados Unidos también ya con mi profesión como abogada muy joven, y aquí empecé a trabajar con oficinas de abogados de inmigración. Por cosas de Dios, tenía una amiga que era paralegal. Con ellos llevaron mi caso de inmigración y comencé a trabajar ahí. Me interesó, me apasionó todo el tema de inmigración, y más o menos como unos 6 años, 8 años después, volví a la universidad para homologar mi carrera. No fue fácil, ya los niños habían nacido, estaban pequeños, con mucho apoyo de mi esposo, de mi familia que está en Colombia, pudimos hacerlo y tomé la barra para pues poder ya ejercer el derecho aquí en los Estados Unidos. Lo hice en Nueva York y puedo practicar desde la Florida temas de inmigración exclusivamente. Bueno, ahí eso, cuando dijo la palabra barra, yo me asusté. Sí, esa es una traducción muy mala. No, es que uno dice barra, yo me imagino como un bloque de hierro duro. ¿Cómo es ese paso de ser una abogada en Colombia a ser una abogada de inmigración en New York, volver a la universidad, con el esposo, con hijos, con ese proceso de transición cultural migratoria? Bueno, la barra viene siendo la licencia y en inglés es el bar. Entonces, B grande, AR, y hay que pasar ese examen para poder ser abogado que puede practicar. Hay personas que toman los estudios, pero si no hacen eso, no pueden defender, no pueden representar. Entonces, ese proceso fue interesantísimo.
No fue nada fácil. ¿Lágrimas hubo ahí en ese proceso? Ay, todavía hay cada vez que me acuerdo. Muchas. Dios mío, es que, Sí, bueno, yo pienso que ese proceso de homologar, volver a la universidad, una cosa es ser una niña soltera, estudiante universitaria en Colombia, y otra cosa es ser la señora Milena con el esposo, los hijos en un idioma, en un país que no es el suyo. sí. Muy interesante. Yo los primeros 6 años que estuve en los Estados Unidos, es que ya tengo 23, y eso a veces me dicen mis amigas o personas recién llegadas, me dicen, pero no nos des tanta esperanza, porque les digo, los primeros 6 años yo me quería devolver todos los días. Todos los días yo decía, Dios mío, me yo me faltan voy. 4 y medio todavía. Yo me voy, apenas pueda, yo me voy, siempre como que tenía un pie aquí y uno allá. Y eso lo que hizo fue que me atrasó en mi crecimiento en los Estados Unidos, porque yo pensaba era cuando yo esté en Colombia y cuando yo vuelva y el día que yo pueda volver, porque de todas maneras no era algo que yo podía hacer inmediato, creo que no echaba suficientes raíces en los Estados Unidos. Parte de eso, nunca me cambié el apellido, eso aquí, no, yo no soy Borja, yo soy Portillo, o sea, no me americanicé en muchos aspectos hasta el día de hoy. Y entonces eso lo que hizo fue que me atrasó un poco, pero llegó un momento donde dije, sí, de todas maneras voy para Colombia eventualmente, por lo menos me voy con un máster en Derecho Internacional, hago algo que cuando regrese pues tenga algo. Así fue con ese pensamiento que volví a la universidad, pensando que me iba a devolver algún día, pero bueno, Dios tenía otro plan para mí. Así es, los planes de Dios son así y qué rico poder dar ese paso y decirse uno mismo al espejo, oiga, ya, supérelo. O sea, y hay que seguir y Suelte, avanzar. suelte. Sí, así es. Bueno, entonces, Milena es un abogado que puede representar a una persona en migración, en esos Ujú. procesos legales. Correcto. Como abogada titulada que practica en los Estados Unidos, puedo acompañar a las personas ante cualquiera de las agencias de inmigración, puedo representar, también no solamente es en la preparación, puedo asesorar, que eso no lo puede hacer sino solo un abogado, puedo asesorar, puedo representar e inmigración puede comunicarse conmigo en cualquier tipo de estos casos. Bueno, entonces ya saben, a la abogada Milena Portillos. Y bueno, Portillo. ¿y en qué momento Milena crea su Yo iba a oficina? preguntar eso, me hace falta una Un parte de la pedacito. historia. ¿En qué momento se forma Portillo abogado? Sí. Hay una parte importante también que cuando estoy tratando de pasar mi examen, no fue fácil por muchas razones. Una, el inglés. Una de las cosas que cuando yo llegué siempre me propuse fue aprender inglés. O sea, yo no puedo sentirme soy exigente conmigo misma y decía, no puedo sentirme como una persona que lleva 10 años en los Estados Unidos y yo estaba recién llegada y que no hable bien el inglés. Entonces, para mí eso era fundamental. Eso también yo decía, me va a abrir más adelante cualquier puerta, estudio, todo, trabajo. Entonces me enfoqué mucho en mi estudio del inglés, no era fácil con los trabajos y eso, pero bueno, cuando ya estoy presentando el examen para la licencia en Nueva York, me costó trabajo, me tocó presentarlo varias veces y no pasarlo es Es durísimo. duro. Ahí es donde yo quiero invitarlos que una caída no significa el final. Yo pienso Sí, que la caída significa más bien el inicio de seguir y seguir y seguir. La sí, importancia de la resiliencia. Ah, sí. sí. Y porque, bueno, para un abogado, el presentar el examen y no pasarlo es súper frustrante. Es frustrante. Estamos hablando que yo estudiaba 2 meses y medio lo presenté 3 veces, y 2 meses y medio de 7 de la mañana a 10 de la noche. No, o sea, no podía trabajar, no podía hacer más nada, era así. Tenía, bueno, el apoyo de Javier, mi esposo, que venía, me ayudaba, tenía unos vecinos muy buenos, muy amigos de nosotros, y él a veces me pasaba el almuercito y me decía, aquí tienes, y sigue estudiando. Javier llegaba al trabajo a las 5, me sacaba a comer un helado, y yo sigo estudiando hasta las 10 y al día siguiente lo mismo. Fue así como 2 meses y medio, la primera vez que no lo paso fue, Ay, no. El duelo. A mí ya sí, se me aceleró el pulso cardíaco. y yo decía, pero es que yo creo que también fui un poco ilusa, a pesar de que había pagado un curso y todo, fui ilusa, esto es difícil. Entonces dije, pero esto no puede conmigo, yo lo hago, yo lo logro. Entonces lo presento la segunda vez, el mismo proceso, 2 meses y medio estudiando. Y el examen tiene 2 partes, son 2 días intensos
y había pasado la primera parte la primera vez, pero no la segunda. Y en la segunda vez me enfoco en la segunda y abandono la primera. Entonces paso la segunda y no paso la primera. Y yo dije, ¿será que lo hago la próxima vez? Bueno, ya llevamos 5 meses. Sí. Y solamente hay 2 oportunidades de hacerlo en el año, en febrero o en julio. Entonces, cuando ya lo voy a hacer la tercera vez, empecé a trabajar con una oficina muy famosa aquí, que tiene muchos billboards en todo Orlando, muy buenos todos los abogados, y yo había venido a trabajar con ellos y yo necesitaba trabajar solamente part-time, pero yo no quería abandonar ese trabajo porque era muy bueno. Yo decía, yo, ¿cuándo vuelvo a trabajar en una firma tan buena? Y le dije al dueño, yo voy a presentarlo otra vez, pero yo necesito. Y él me dijo, no, 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 no. Palabras más, palabras menos, no te podemos tener medio tiempo. Te toca irte y si hay después una vacante, vuelves. Y ese día para mí también fue durísimo. Mi papá me dice, no te preocupes, lo que pasa siempre es por algo y a veces alguien cree que te está haciendo de pronto un daño, sin querer lo quisiera hacer, pero de pronto es como que no te está dando lo que tú quieres, pero es porque hay algo mejor. Y realmente si yo no me enfoco otra vez, los 2 meses y medio, no lo paso y esa tercera vez es la que la paso. Ok. Ay, bueno, un saludo muy especial al papá de Milena en Santa Marta. Gracias, gracias. Y muchas veces nosotros necesitamos esas palabras Así es. de ánimo, de estímulo, de pa'lante y vea que sí valió la pena. Sí, también tuve mis momentos donde quería tirar la toalla ya en ese tercer examen sobre todo, y ahí estaba mi mamá, estaba Javier, mi esposo, y siempre era como, no, 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 y un día dije, yo ya tiro todo esto, no quiero saber de nada. No, 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 que no quiere saber de qué, no, no, no. Concentradita, Poco, mijita, poco. concentradita. Sí, Vea qué entonces, rico bueno, contar con Javier. sí. El equipo de familia, el esposo, me imagino a Ujú. sus hijos también diciéndole ánimo, ánimo, mamá. Ellos chiquititos, estaban chiquitos. La mamá, los hermanos. Sí. Yo creo que es muy importante eso. Sí, porque es que sin el apoyo de ellos no hubiera sido fácil, porque nosotros empacábamos a los niños más o menos y váyase a Colombia 2 meses y medio. Como era más o menos la época también de mitad de año y de diciembre, entonces podíamos hacer eso. Pero fue todo un proceso y se necesita todo un apoyo, el apoyo también de amigos, ay, Milena no me contesta el teléfono, no, estoy desaparecida porque voy a pasar la licencia, o sea, o sea, cuando yo vuelva tranquila, el día que se me acaba el examen, ese día regreso a la normalidad y eso es bastante, pero es un apoyo que uno necesita. Solito se puede, pero es más difícil. Pues ahí está. Los invitamos a todos ustedes a cumplir ese sueño del proyecto personal de vida, que también es proyecto familiar. Un proceso necesario para avanzar, para crecer. Y hay algo que yo alcanzo a percibir en la historia y es, ok, se me cierra una puerta, pero tengo la posibilidad de yo misma crear y abrirme la puerta. Sí, yo siempre he sido como exigente, como les decía, y bastante estudiosa. Entonces yo creo que esa tenacidad junto con la fuerza que tenía interna, porque como lo hemos hablado, como se habla mucho, hay cosas que uno solo puede hacer si tiene esa fuerza interna. Es bueno el apoyo, por supuesto, porque a veces cuando no se está apoyando también se puede perder un poco, pero el recuerdo de, ok, ¿quién eres? ¿Para dónde vas? ¿Cuáles son las metas? Es muy importante, pero esa tenacidad de, ok, esto no puede conmigo. Si hay personas que lo pasan, yo también. Entonces, eso fue siempre también como mi bandera. Y algo que me impulsó muchísimo es que yo no podía dejar algo tirado porque mis hijos me estaban viendo. Entonces yo decía, no, pero ¿qué ejemplo les voy a dar si no lo pasé? Decirles un día, no lo pasé y me aburrí, me decepcioné Deje. y me ganó. Entonces, no, yo decía, yo así me devuelvo para Colombia con la licencia de Estados Unidos. Pero no me voy sin mi No licencia. me voy con eso que me haya ganado a mí. Muestro mi licencia allá en Colombia. Sí. Pero ¿y en qué momento nace la oficina Portillos Abogados? Entonces me fui a trabajar después, volví a la oficina, tenían una vacante en esa oficina grande, volví con ellos y luego cuando llamé juramento, voy con otra oficina también donde aprendí muchísimo y llega un momento donde veo que puedo hacerlo yo, que puedo, algo que me motivaba en ese momento era poder ofrecer empleo, que por el trabajo que Dios me había puesto en esa situación, en ese punto donde yo también podía ofrecer mucho más. Entonces,
En abril del 2014, abro Portillo Immigration Law con una oficina en Orlando y una en Plant City, Florida. Wow. Wow. Pues felicitaciones. Gracias. Y es una invitación a todos nosotros los inmigrantes a saber que este país nos permite realizar nuestros sueños. Ayer hablaba con un amigo y me decía, Hubert, tristemente, muchas personas venimos a Estados Unidos y fracasamos y tenemos que dar la explicación de por qué fracasamos, porque es fácil fracasar, pero no es fácil entender el por qué, teniendo en cuenta que aquí evidentemente, aunque no es fácil, pero sí es posible cumplir esa realización de los sueños. Y viene el factor que es como el factor humano, el personal, es decir, es mi reto, es mi proyecto, me esfuerzo, me sacrifico. Perdí una vez, perdí dos veces y no solamente la frustración de un examen, sino el tiempo. Es que yo dije, bueno, si el examen es julio y diciembre, o sea, Febrero y julio. Febrero fue y un año y julio. medio. O sea, desde que yo inicio mi proceso hasta obtener el pasarle la evaluación duró un año y medio estudiando. Sí. Y día y noche son por lo menos unos 6 meses, más la preocupación del año y medio, más lo que había estudiado. Yo hice un máster en Derecho Internacional con algunas materias de primer año. Entonces, eso me permitía sentarme para hacer la licencia de Nueva York. Wow, qué rico. Pues No, felicitaciones. no, no Gracias, me padre. imagino ese nivel de exigencia, estudiar en inglés, aprendiendo el idioma. O sea, sí se Wow. puede, sí se puede. Sí se Y a puede. todos los profesionales en diferentes áreas, el ingeniero, el arquitecto, el psicólogo, los invitamos a eso, a saber que aquí podemos hacer muchas cosas. Bien, ahora sí, Laurita, a nuestro tema. Preguntas de todos ustedes, los inmigrantes, de Ujú. nosotros, preguntas que tenemos. Algunas personas ya me escribieron estos días, padre, pregúntele a la abogada. Nosotros en Colombia a los abogados les decimos doctores. Doctor. Ujú. Entonces decía, dígale a la doctora, dígale a la doctora, dígale a la doctora. Yo esperé un momentito. Entonces empezamos con Laurita las preguntas a nuestra Ok. abogada de migración, Milena Portillo. Bueno, una pregunta importantísima que nos envían. ¿Qué es lo primero que debe hacer un inmigrante al llegar a este país? Cuando ya tiene pues la decisión de formar una nueva vida acá y demás. Desde la parte migratoria, es más o menos la pregunta, ¿correcto? Sí, Em, cada quien viene con una historia diferente y cada quien está en una posición diferente. Si llegan por la frontera, ya llegan con muchas deudas. sí. Entonces, de pronto el abogado no es la prioridad, pero sí debería ser. Si llegan por el aeropuerto con una visa, de pronto tienen otra situación donde empiezan a adquirir deudas. Entonces, de todas maneras, cualquiera que sea la condición, sí es importante que consulten con un abogado de inmigración, que les pueda ubicar, que les pueda decir, miren, esta hoja lo que dice que usted tiene que chequearse con ICE dentro de los 60 días que siguen, lo que dice esta hoja, mire, vaya aquí, venga, o sea, que los guíe, esa primera guía, no recibirla de personas que no son abogados. ¿Ok? Entonces, eso debería ser lo primero, tener una idea de los costos, tener una idea del proceso, no lo que dice el vecino, no lo que dice TikTok, que ahora hay tanto video, Ay, Dios Sí. mío, señor, líbranos. Instagram, sí. Y sobre todo que el abogado es el único que puede dar asesoría. Un paralegal, un notario no puede dar una asesoría legal porque está haciendo una práctica ilegal del derecho. Si una persona es víctima de alguien que no es abogado y le dijo, no, no vaya a corte, o vaya a corte y haga esto, o presente el asilo de esta manera, y luego hay algún problema, se puede denunciar a esa persona por práctica ilegal del derecho. Wow. Entonces ahí ya tenemos una primera respuesta y es, por favor, la primera cosa que tengo que hacer al llegar a un país que no es el mío es buscar un abogado, Correcto. Asesorarme bien de una asesorarse de forma persona que adecuada. tenga. Y bueno, y aquí en Estados Unidos os invitamos, pues evidentemente, no porque esté aquí Milena, sino saber que Portillos Abogados es muy bien reconocida como oficina, como persona, muy bien posicionada. Y yo pienso que también es eso, yo me averiguo, me informo y no voy a, o sea, la gente va diciendo quién sí, quién no, no porque alguien sea más o menos que otra persona, pero sí yo pienso que la garantía de calidad la saben las personas que se han beneficiado y ahí sí los invitamos, por favor, infórmense muy bien de los abogados, de quién es su asesor, a quién está usted consultando, porque esa mentalidad de buscar algo económico va o puede terminar siendo demasiado costoso. Sí. El riesgo que hay es que no solamente haya una orden de deportación, sino que luego
se hayan dicho cosas que no se pueden arreglar, se hayan luego, o encontremos que para solucionar el problema que se causó por falta de una asesoría de un abogado, sea más complicado y más costoso. Entonces, aquí la parte de inmigración es muy importante, esa tranquilidad migratoria para poder estar aquí, porque llegar, inmigrar es difícil, pero si a eso le ponemos también un proceso migratorio, es mucho más difícil. Pero yo tengo muchas historias que contar, pero y ahí viene otra pregunta, es ¿cuáles son como esos rápidamente? Sé que es muy corto el tiempo, pero perdemos oportunidades. Un amigo vino desde Colombia creó una empresa, se vino con su visa inversionista, invirtió muchísimo, pero muchísimo dinero. Él vendió muchas cosas en Colombia y llegó acá y eso no le sirvió para nada. Le tocó devolverse para Colombia, entrar a otro proceso, a otro tipo de visa y a endeudarse, perder dinero. Evidentemente, gracias a Dios ya obtuvo un proceso de, no me acuerdo cómo se llama esa visa, pero sí es informarnos porque podemos perder oportunidades y lo mejor es informarnos de un abogado. Y ahí viene la pregunta. Hay muchas formas, hay varios tipos de visas y cuáles son. ¿Cómo es? Hay muchísimas visas, podemos decir que hay nombres y números, o sea, más bien letras desde la A hasta, no sé, hay R, hay T, hay U, o sea, hay de todas, Hasta la Z. pasando, sí, pasando por la B, la C. Entonces, cada una es diferente. Hay visas, las visas que tienen una letra, una sola letra, por lo general son visas de no inmigrante que no dan camino a residencia. Algunas humanitarias sí pueden dar el camino a la residencia, pero digamos que en principio ellas son de no inmigrante. Entonces, toda la que comience por una letra, la A es de diplomáticos, la B de turismo y así. Tenemos entonces unas que van a ser más cortas, periodos más cortos que otras. Tenemos unas que son donde se puede venir para un propósito específico. Tenemos también algunas relacionadas con algún tipo de trabajo, pero esas ya vamos a hablar de la H, pero la H1B o la H2A. Hay diferentes tipos de visa en lo general en esa parte de no inmigrante. Y en la parte ya de residencia van a comenzar con la letra EB. E de eco, B de bueno. Entonces la EB1, EB2, EB3 y esas ya nos dan residencia. Las que nos dan residencia, que eso es muy importante, la EB1 es para personas que tienen habilidades excepcionales, ya esos que tienen un top 5 dentro de su área de trabajo. ¿Ok? La EB2 y la EB3 son también esas de empleo, pero esas van a tener que ver si hay un empleador que los está pidiendo. ¿Ok? Esa va a ser un camino a la residencia. ¿Ok? Pero Señores, comuníquense con Milena. sí. La EB2 tiene una excepción que es si la persona puede, que no necesita empleador, si la persona puede demostrar, además de ser un profesional que tenga también algo de prestigio dentro de su campo o que haya tenido sus grados y además 5 años mínimos de experiencia, pero que tenga un impacto en las labores que viene a hacer a los Estados Unidos y no necesita el empleador. Bueno, aunque el programa no es para hacer publicidad, sí nos están preguntando, Milena, los costos. ¿Cuánto cuesta en promedio un abogado de migración? ¿Es relativo al tipo, a la historia? Yo imagino que sí, pero ¿cómo es ese proceso? Todo varía y hay abogados que pueden cobrar desde $8,000 por un tipo de visa EB, hay otros que pueden cobrar $7,000, hay quien cobra $15,000 y $25,000. Entonces, el rango va a depender de muchísimas cosas. La EB5, por ejemplo, que ya es para personas que tienen un capital de inversión de $800,000 o de $1,050,000, eso cuesta casi $100,000 nada más en costos de abogados. Entonces, depende el tipo de caso, depende el abogado, depende también, que eso es importante que la gente lo sepa, también el tipo de oficina que maneja ese abogado. Hay abogados muy buenos que a lo mejor manejan es una oficina de volumen. Volumen le llamamos acá que tienen 100,000 casos, no 1,000, 100,000. Entonces ellos cobran menos porque pues tienen una ganancia, es como, sí, es como quizás el Walmart, que vende económico, pero tiene por las sí, cantidades. las cantidades que vende. Mientras a lo mejor tenemos una tienda boutique
que no vende la misma calidad, lo vende más costoso, pero es mucho más específico. Sí. Entonces eso también va a variar mucho los valores. Pero sí yo sé de personas que en esos procesos migratorios de forma ilegal, llamémoslo así, que explotan muchísimo a las personas. Y a veces nosotros pensamos que asesorarse de una forma adecuada con un abogado, uno dice, ay, no, es que yo me imagino que eso vale 30.000, $40.000 y no necesariamente. No necesariamente, no necesariamente. Hay unas compañías, hay personas que han llegado a la oficina y me han dicho que le han pagado a varias compañías 25.000, 30.000, $40.000 para hacer un proceso de residencia por medio de un empleador, que tal hotel le consiguen, que esto. Eso suena bastante sospechoso. Es decir, si hay alguien que cobra un paquete de 30.000 y lo presento tantas veces como sea, no es de tanta confianza. Hay que investigar un poquito más. Pues, Asesorarse muy bien por los Ujú. profesionales que son los que son expertos en el tema. Milena, dicen cómo es qué significa los estatus. La palabra estatus, y cuando dice que se cambió de estatus, que perdió el estatus, que cuide el estatus, me dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué será? Sí, y es muy importante, ya vamos a explicar estatus, pero muy importante diferenciarlo de una visa. Entonces, para poder explicar el estatus, tenemos que explicar la visa. La visa es lo que viene en el pasaporte, lo que está estampado. Si uno tiene una visa de turista, se obtiene en la embajada americana en el país. Y con esa visa de turista uno entra a los Estados Unidos. Entonces, cuando uno trae esa visa, por ejemplo, de turista, es permitido entrar a los Estados Unidos con un estatus de turista. ¿Ok? Si viene con la visa, porque la solicitud desde, en este caso, digamos, Colombia, de estudiante, llega aquí al aeropuerto, lo van a aceptar como estudiante, un estatus de estudiante. Entonces, volviendo, digamos, al primer ejemplo, la persona entró con una visa de turismo, es admitida dentro de los Estados Unidos como turista, tiene un estatus de turista y luego dice, tiene solo 6 meses. En esos 6 meses es donde mantiene el estatus. Si se pasa de los 6 meses, pierde el estatus. ¿Ok? Y es posible que entonces ahí se empiece a complicar porque ya puede entrar en un periodo de presencia no autorizada. Ese es el término legal. Podemos decir un periodo de ya haberse quedado sin estatus, Ok. de ilegalidad, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Pero hay otras personas que dentro de esos mismos 6 meses de pronto dicen, bueno, quiero estudiar. Se va al instituto o a una organización, un college, y ahí hace un cambio de estatus y hace, digamos, el cambio de estatus a estudiante, hace la solicitud ante inmigración, todo. Hasta ahí vamos bien, la persona sigue en los Estados Unidos y en Estados Unidos mantiene un estatus, ahora de estudiante. Pero si esa persona dice, yo quiero salir de los Estados Unidos porque me voy de vacaciones a Colombia, cuando quiera regresar, no tiene visa de estudiante. Entonces, antes de volver, tiene que pasar por la embajada americana, buscar una visa de estudiante para que pueda ser admitido nuevamente a los Estados Unidos y ahora en estatus de estudiante. Wow. Bueno, yo me siento como si fuera abogado de migración. Es que yo no digo nada. Yo me quedo quieto, sigo haciendo el rosario. No, pero, o sea, a mí me pasa que yo estoy acá atrapadísima. O sea, el tema supremamente interesante y desconocemos muchas cosas, Sí, pero definitivamente. muchísimas. Y lo que dice Milena, a veces nosotros que lo que dijo TikTok, que lo que dijo la tía Lucrecia, que lo que dijo el tío Ujú. Pepe, y así no es. Ahí vamos de fracaso en fracaso garantizado. Hay otra pregunta referente a ese tema, Milena, cuando las personas dicen, es que a mí me pidió mi tía o me pidió mi mamá. ¿Qué es eso de pedir? No, Hay unas categorías y unas solicitudes familiares que dan una residencia, pero ya estamos hablando de las residencias familiares, que ya no son, digamos, visas, sino también se le puede llamar una visa, pero es residencia. Entonces, ¿quién puede pedir a quién? Entonces, digamos, un ciudadano americano mayor de 21 años puede pedir a sus padres Ujú. o puede pedir a sus hijos, a su esposa. Puede pedir también a sus hermanos, ¿ok? Casados o solteros. Depende quién es esa persona, hay un número limitado de visas, entonces hay una espera.
Si es la esposa, no hay espera. Si son los padres del ciudadano americano, no hay espera. O sea, enseguida sale el caso. Si son los hijos menores de edad de 21 años, sale el caso rápido. Pero si está pidiendo, son a los hermanos. Hay una lista de espera de casi 14 años. Entonces, si alguien dice, no, me pidió mi hermano, eso va a salir en mucho tiempo. Una pregunta rápida que se me metió a la cabeza, perdón que interrumpa aquí. Yo tengo un amigo que es ciudadano americano, que su hijo nació en Colombia y él no lo nacionalizó en la embajada de Estados Unidos. El niño debe tener aproximadamente 7, 8 años. ¿Él lo pide o lo nacionaliza en Colombia? ¿Cómo se hace ahí? Bueno, eso es interesante porque lo que él tiene que hacer es reportar el nacimiento y el término legal es algo así como reportar el nacimiento, En la embajada de Estados Unidos sí, en por fuera Colombia. de Estados Unidos de un hijo de un americano. Entonces tiene que hacerlo. En Colombia hay 2 o 3 oficinas adicionales a la de Bogotá para servicios consulares para ciudadanos americanos, para poder reportar esos nacimientos. Entonces, si el papá toda la vida ha vivido aquí, es posible que pueda transmitirle la nacionalidad americana de una vez. Wow. ¿Ok? Bueno, yo no, mi papá nació en Colombia, pero sí, vea que es que de verdad, a veces nosotros, es que yo leí, es que la gente es terca y bruta a la vez, perdón, Dios mío, señor, pero es que es que yo leí, es que y yo pregunté, ¿a quién le preguntó? Y yo digo, por favor, busquen un abogado, Sí. Milena Portillo. ¿Cuál es la Él fuente? nos puede ayudar a salir de la ignorancia y de verdad, porque estamos desperdiciando muchas oportunidades. Y lo otro, si yo tengo un talento, si yo tengo un título, si yo tengo una experiencia, Mm, y tristemente en nuestros países latinos nosotros nos subvaloramos. Por ejemplo, yo llego a Estados Unidos y hago algo muy bien hecho, las personas me dicen, wow, eso es lo que me impactó cuando llegué a este país, mm, que cualquier cosa que hacía todo, wow, wow, y yo, ¿por qué dicen wow si eso es normal? Entonces, sí. pues no, aquí no es tan normal hacer las cosas tan bien hechas como las hacemos la mayoría de los latinos, y especialmente a nivel académico, a nivel profesional, el esfuerzo, el sacrificio, porque, bueno, lo que le pasó a Milena, que para poder licenciarse presentó 3 veces el examen. Cuando yo estaba en Chicago, mis compañeros de trabajo que también eran psicólogos, pero ciudadanos americanos, y yo le decía, ¿usted ya presentó el examen de la licencia? Y dijo, no, yo ya no lo voy a volver a presentar. Yo, ¿pero por qué no? Yo, no, es que ya lo presenté 8 veces. Y yo, ¿cómo así? Y yo decía, si este americano, nacido acá, estudiado acá y graduado acá, ya lo perdió 8 veces, ¿yo qué? Entonces, a veces nosotros no reconocemos todas esas capacidades que tenemos como de resilientes, de capaces de muchas cosas, y aquí es donde nosotros de verdad informemos. Sí, y es importante hacer las cosas y hacerlas bien, porque presentar el examen de pronto 5 veces, 8 veces, pero no dedicarle el tiempo a cada una de esas, estamos tirando el tiempo, o sea, estamos desperdiciando todo, tiempo, dinero, esperanza, fuerza, y es una decepción tras decepción. Para mí, bueno, la tercera, gracias a Dios, fue, pero a lo mejor me hubiera costado un poquito más, pero yo sé que yo le di todo cada vez que lo hice. Conozco varias personas que lo han hecho 8 o 9 veces y no lo pasan, pero realmente tampoco tienen la posibilidad de dejar de trabajar. Entonces, es más difícil pasarlo así porque no se puede estudiar 2 meses y medio como estudié yo de 7 a 10. Tendrían que estudiar entonces 7 meses, o sea, o todo el tiempo porque van a poder estudiar solo Ujú. unas 6, 8 horas diarias. Estamos hablando que se tiene que estudiar unas 14 horas diarias. Entonces, sí hacerlo con mucha tenacidad, pero hacerlo bien, como si fuese la única vez, como si se hicieran las cosas para Dios, hacerlas bien la Sí, primera vez. Súper como bien. Sí. prepararse, ahorrar lo necesario para poder dejar de trabajar y dedicarse 100%. Yo quiero Sí, hacer lo invitarlos a que requerido. nosotros miremos el dinero que gastamos en un abogado no es un gasto, sino una inversión. Nosotros, yo pienso que, bueno, lo digo por experiencia propia, cuando llegamos a este país y empezamos a trabajar y descubrir que tenemos un poder adquisitivo alto, entonces lo primero que hago es me compro el iPhone de última generación, me compro el computador de última generación, me compro el carro que en Colombia era imposible tener, aquí sí, y yo, bueno, porque me estoy dando gustos, para eso trabajamos. Y digo, ya que se quiere dar un gusto, dese un gusto, mejore su estatus migratorio, invierta en usted mismo pagando un muy buen abogado. Sí, sí, como usted decía, todos tenemos unas historias. Llegó a la oficina alguien que había hecho una visa interesante de estas
de las EBs y tienen una negación y lo habían hecho ellos solos. Y yo les pregunté, pero ¿en qué momento pensaron o sintieron que podían o que necesitar el abogado? Y dijo, bueno, ahora que nos llegó la negación, en ninguna parte del proceso sintieron que necesitaban al abogado porque se sentían capaces. Yo les admiro esa parte, pero a la vez decía, no puede ser posible. Y luego ya me dijeron, es que tuvimos que comprar un carro. Entonces tocó tomarlo, pues era lo como nos podíamos manejar y pensamos que podíamos ahorrar esa parte. Y yo los entiendo, pero realmente ahí no, aunque los entienda, creo que no ha sido la mejor decisión porque han perdido ahora casi 2 años y pueden perder un estatus legal que tenían y cuando salga cualquier otra visa, si no tienen estatus, no sirve. Entonces, todo lo importante de hacerlo bien la primera vez. Dice, ¿cómo es el proceso para cambiarse el nombre cuando se hace ciudadano y no lo hizo el día de la entrevista? Son preguntas que nos está haciendo nuestro público en vivo. Estamos, Bueno, ahí está la gente también igual que está todos nosotros. así. Yo estoy como el gato cuando ve al perro estado de tanta información y de verdad qué rico Está poder súper aprender interesante. muchas Sí, cosas. y la pregunta es muy buena. Por ejemplo, y eso es prácticamente el caso mío, que nunca me cambié el apellido. Tiene que hacerlo por medio de corte, ¿ok? Si no lo hace en la naturalización, la ciudadanía, que ese es el último momento, digamos, del proceso migratorio, tiene que hacerlo a través de la corte estatal y luego cambiar todos los papeles. Que eso también, digamos que lo hacen los americanos cuando el americano se casa. Si es por matrimonio que se quiere cambiar el nombre o algo, es más sencillo. Tiene que ir a la oficina del driver license, lleva el acta de matrimonio y dice, mire, quiero una licencia con mi nuevo nombre. Pero si es que, por ejemplo, tenía 3 apellidos y ahora me quiero quitar uno, sí tendría que hacer un cambio de nombre ya más drástico. Perfecto. Otra pregunta dice, un banco en Wisconsin me creó mi cuenta bancaria y ahora no me quiere devolver el dinero. Fui estudiante J1, 3 años en Estados Unidos en diferentes tiempos. ¿Se puede devolver el dinero? No se puede. Gracias Yo por la sola soy la pregunta. abogada de inmigración. Bueno, esa es la otra pregunta. Hacer transferencia. ¿Cuáles son los tipos, las formas de ser abogado acá en Estados Unidos? Bueno, en Colombia uno va a la universidad, hace el pregrado, después del pregrado Las todos son especializaciones. abogados y después hacen las especializaciones y las maestrías y los doctorados. Aquí en Estados Unidos, ¿cómo es ese proceso? Aquí en los Estados Unidos hay que tener un bachelor primero, una carrera que por lo general son 4 años, a menos de que se adelante, o tener otra carrera. Si es, digamos, viene de otro país y estudió ingeniería, eso se puede hacer una equivalencia de los créditos y eso se puede tomar como otra carrera suficiente para luego ingresar a la escuela de Derecho, la escuela de leyes. Hay un examen que se llama el LSAT, LSAT, que es parte del proceso y con eso depende el puntaje, todos son admitidos y después son 3 años de leyes. Quien es abogado es diferente, quien viene ya con un diploma de derecho, como en ese caso venía yo, lo hice de otra manera y fue que hice un máster en Derecho Internacional, donde solamente tuve que tomar ciertas materias, me gradué con mi máster y algunos estados me permitían sentarme para tomar la licencia o el bar. Y uno de esos era Nueva York. Entonces, por eso lo hice de esa manera. Entonces, está así como en todas las especializaciones, el médico, el neurólogo, el oftalmólogo, el retinólogo, el cardiólogo, está el abogado de inmigración. Ujú. Dentro del abogado de inmigración, ¿hay algunas especialidades específicas muy concretas o Es muy cualquiera? importante. No hay que hacer, digamos, una especialización en derecho migratorio para poder ser abogado de inmigración. Tampoco hay que hacerlo, digamos, en derecho civil o en derecho de negocios. Pero cada abogado se va especializando. Tenemos con la práctica y el Ujú. estudio. Tenemos algunos abogados que son muy buenos y hacen un poquito de todo en el área civil, en el área de negocios, que representan empresas pequeñas, grandes. En el área criminal tenemos personas también que representan varios tipos de casos. En inmigración también. Sin embargo, hay quien tiene una fortaleza o tiene diferentes departamentos dentro de su oficina porque el área de inmigración es muy amplia.
Se dice que es el segundo tipo de leyes más difícil después de impuestos. Entonces, tenemos defensa de la deportación, que ya eso solo hay abogados, que es algo que yo hago mucho, y hay abogados que me llaman, me refieren casos y me dicen, Milena, yo no quiero saber nada de la corte. Entonces, ahí entro yo y todo el tiempo, pues, estoy con muchos casos en corte, tengo bastante experiencia y me siento muy cómoda haciendo esa parte. Entonces, digamos que eso es un área. Pero también tenemos el otra área que es familia, que son todas las peticiones que ha hecho la familia. Tenemos las peticiones también de esposos. En familia podemos incluir a veces también casos de ciudadanía. Esos son otro tipo de leyes de inmigración. También tenemos luego las de negocio, que son las visas E de inversión, la L de transferencia de ejecutivos o managers de alto rango de una oficina a otra, de un país a otro. Esas son de negocios también y de inversión. También tenemos de empleo. Entonces pueden haber abogados que podemos hacer de todo un poquito porque somos bien exclusivos de la clientela y de cómo los vamos a manejar para poder dar calidad. Y hay otros que se especializan solo en un área. Y hay otros que dicen, yo tomo de todo y a la vez son volumen y no le prestan atención a ninguno. Sí, No yo desarrollan bien soy ningún fiel caso. testigo de eso. La visa con la que yo entré era visa religioso y fue todo un problema encontrar un abogado de inmigración Sí. especializado en visas de religiosos. Ujú. Pues primero me imagino porque los casos no son tan numéricos como otros tipos de visa, entonces ahí es donde viene. Elena, en función de eso hay otra pregunta y es, dice, sabemos que las leyes migratorias en Estados Unidos son muy cambiantes. ¿Nos puede explicar, por favor, por qué hay tanto cambio? Y a veces eso es lo que me da miedo. Cada rato en TikTok dice, migración cambió esto, y uno se asusta. Y ahora esto, y entonces, ¿qué pasó en Y seis ahora, meses? claro. ¿Y que ahora van a sacar a los colombianos? Entonces, no, esperen, ¿por qué ocurre tanto cambio? ¿De qué depende tanto Las cambio? leyes migratorias vienen y son sujetas a leyes federales y también al manejo que tiene el presidente sobre ellas. Entonces, lastimosamente, la ley de inmigración depende del presidente que esté, depende del gobierno que haya, y así van a ser las agencias. Entonces, las agencias van dando cambios de acuerdo con la política del momento. ¿Ok? Hay otras que necesitan un cambio mayor que tiene que ser de Congreso, que son ya las leyes migratorias, que son hasta ciertas autorizaciones, presupuesto, por lo menos la CBP-1, que era una manera también como estaban o están entrando personas todavía por la frontera, también está muy regulado por el Congreso, pero todo esto va en cómo está el clima político de los Estados Unidos. ¿Okay? Okay. Lastimosamente, es tan interesante y uno siente y uno sabe que este es un país de leyes, pero en el tema migratorio, para que entendamos un poquito, tenemos a el presidente y luego él anuncia a alguien que se llama el Attorney General, que viene siendo como el fiscal general de la nación. Este fiscal general es el jefe de todos los fiscales que están en corte. Pero ese fiscal general también termina siendo el jefe de los jueces de inmigración. Entonces, depende del gobierno, ese juez va entonces también a escuchar a ese fiscal general que viene directamente de presidencia. Y ese fiscal general puede hacer cambios abruptos. En este gobierno tenemos muchos cambios. En el gobierno anterior tuvimos muchísimos cambios y era 2 o 3 al día, todos los días en el gobierno anterior. En este tenemos 1, 2, 3 por semana quizás. Y ahí es donde está la importancia de la calidad de un abogado y es que esté actualizándose constantemente en esos cambios. Bueno, el tiempo siempre nos apremia y hay unas preguntas que quedan ahí en el tinterillo como bueno, muchas preguntas, pero sí los queremos invitar a todos ustedes, por favor, asesórese, no pierda oportunidades, no vea el dinero que se le paga a un profesional de ley como un gasto, sino véalo como una inversión, vale la pena. Y lo que decimos siempre en Renacer es pudiendo estar bien porque no lo estamos.
y teniendo todas estas oportunidades enfrente, ¿por qué no sacarle el mayor provecho? Y queremos pues agradecerle a la persona de la mujer de Milena, que nos muestra que una mujer profesional, académica, inteligente, no deja de ser esposa, no deja de ser mamá y no deja de ser una empresaria. Y lo más lindo de eso que es servir y ayudar a toda la Ayudar a la comunidad comunidad. inmigrante. Milena, muchas gracias. Y de verdad síganos ahí en las redes sociales en la abogada de migración. Abogada de inmigración con INM como en español, 1. Ok, la abogada. Abogada. No, abogada de inmigración 1. Sí. Ahí nos vamos a encontrar. Y bueno, ahí estamos, Laurita. Yo le quiero ceder mi despedida a Milena con una pregunta que ojalá tenga una respuesta rapidita, que creo que es más desde lo personal y desde la experiencia, y creo que es algo que muchas personas, me incluyo, necesitamos escucharlo. ¿Qué le dirías tú a esas personas que de pronto en este momento están pasando por una situación como la que tú pasaste de ya no quiero más esto, ya no, me regreso a lo que conozco, me regreso como a mi zona de confort porque no quiero más esto? La paz se logra desde adentro. Donde estemos, siempre vamos a estar inconformes si no estamos conformes con nosotros mismos. La alegría no la vamos a tener en Colombia porque estemos en Colombia, la alegría no la vamos a tener en Estados Unidos porque estemos en Estados Unidos, sino quiénes somos nosotros, qué es lo que en último Dios hace con cada uno de nosotros. Eso sería. Bueno, qué mejor manera de cerrar, Milena, muchísimas gracias. Milena, muchas gracias y un saludo muy especial a sus papás en Santa Marta, a su santo y venerable esposo, a sus hijos y muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, no se les olvide seguirnos en las redes sociales y preguntas, inquietudes y temas para nuestro programa de Bitácora. See you later. Bye, Bye gracias. bye.